Nos visita en el estudio de la radio el señor Sergio Maldini. Él es vendedor de una fábrica multinacional y también promotor técnico de una línea de productos sanitarios como caños y accesorios. Sergio, gracias por venir a nuestro programa. Bueno, muy bien, gracias. Gracias a vos, Carlos. La verdad, un placer compartir este tiempo con ustedes también. Bueno, los oyentes estarán, Sergio, pensando de qué se trata. Bueno, siempre hay razones porque vivimos, ¿no? Gracias a Dios vivimos. Entonces, muchas veces desconocemos áreas que, como decíamos, cuando tenemos que ocuparnos por distintas circunstancias que no nos gustan, Sergio, a decir verdad, vos estarás muy interesado en vender caños y demás, pero aquel que lo tiene que comprar, porque tuve un problema, lo digo por experiencia en mi casa, resulta que cuando tenemos que encarar un tema así, desconocemos cosas que deberíamos saber, ¿no? Sergio, en esto de las instalaciones en una casa, hay seguramente mucho para ver y para escuchar. Fuera de micrófono, y algún tiempo atrás hablamos del descubrimiento del PVC, las ventajas que trajo. Vos estás al tanto de todas estas cosas que son instalaciones sanitarias, instalaciones de cloaca, instalaciones de agua, etcétera. A ver, hablando de ventajas y esas cosas del PVC y todo lo demás que nos podés compartir, dale, te escuchamos. Bueno, muy bien. Mirá, Carlos, lo que primero hay que comentar es que en la década del 80, cuando se empezaron a introducir elementos como el plástico, el llamado plástico, en la obra, en el domicilio, en una casa particular, todos decían, no, esto, ¿cuánto va a durar esto? Esto se va a romper enseguida, porque acostumbrados a sistemas como plomo, latón, hierro, introducir con algo plástico era verdaderamente un desafío muy importante. Se veía frágil. Totalmente, y creo poder estar hablando de que en un principio había un determinado plástico, un PVC, justamente el más antiguo es el PVC, después vinieron polietilenos y polipropilenos, pero claro, la tecnología va avanzando y los sistemas que tenemos hoy dejaron obsoletos también aquellos aparecidos en la década del 80. Y en la situación de lo que mencionábamos también fuera de micrófono, tenía que ver con situaciones de que la aparición del plástico también simplificó mucha mano de obra, simplificó cuestiones que antes le pertenecían exclusivamente a un profesional que sabía calafatear o que sabía soldar en plomo o que soldaba en plata a través del latón. En definitiva, hubo una cuestión constructiva que era que cualquiera se animaba porque el plástico lo dominaban todos. Y en eso yo te mencionaba justamente que uno a través del tiempo que va viendo en las obras permanentemente, uno va viendo que hay mucha mala praxis, que hay mucha falta de información, que hay mucha competencia deshonesta y eso muchas veces hace que los sistemas no sean lo tan beneficioso que deberían de ser. Cuando nosotros hablábamos del plástico eran en los comienzos los polipropilenos para el agua, había que roscarlos, había que ponerle o introducirle un sellador con algunas características que hacían bueno o malo el sistema si perdían la rosca, esa era la verdad. El tubo era buenísimo, pero en realidad cuando no se ensayaba bien, cuando no se trabajaba bien el producto, de alguna manera fallaba, perdía. Lo que muchas veces podés haber mencionado que vos tenías en tu casa también pérdida. No me lo recuerdes. En eso lo que avanzó mucho fue que la llegada de la termofusión, 20 años a la fecha, a lo que estamos hoy. Ya, 20 años. 20 años hace que los caños, en vez de roscarse, se fusionan. Y por supuesto, el avance tecnológico ahí fue donde se marcó un antes y un después en el plástico. Atrás de eso sería bueno mencionar, Carlos, que hoy hasta las puertas hay de plástico. Es cierto. Realmente lo que se ha introducido el plástico en la obra o en el domicilio, es increíble. Se reemplazaron machimbres de madera, se reemplazaron estructuras metálicas por PVC, y bueno, ni hablar de la cloaca, que fue el pase más brusco
de trabajar sistemas que eran muy tediosos trabajarlos, como el cemento, como el hierro, y pasó a ser algo muy, muy fácil de manipular. Vos recién me mencionabas sobre ventajas o diferencias, y creo que son ventajas diferenciales, es decir, por agruparlas tiene que ver con esa situación de que el transporte es mucho más sencillo que un material mucho más pesado, el trabajarlo hoy con un pegamento, que el pegamento no es ni más ni menos que el mismo producto diluido en acetona, entonces cuando eso se evapora queda un mismo producto, ¿no? Pero bueno, hoy estamos delante de sistemas que han revolucionado, pero que tenemos que prestarle esa atención particular del buen arte del trabajo, del buen arte del oficio, y que el producto acompañe, o que mejor dicho, el profesional acompañe al producto en todo lo que hace al combo, ¿no? Una palabra muy mencionada en estos tiempos. A veces tratamos de decirle, en este caso estamos hablando a nuestros oyentes y esperamos que esto les sea de utilidad para su diario vivir, ¿no? A veces hablamos de, como vos lo mencionaste al pasar, de buenos profesionales, para no tener el inconveniente serio luego de caer en improvisados que hacen las cosas justamente desde ese ángulo de la improvisación, y bueno, las consecuencias son tremendas. Pero vuelvo al tema de la información que carecemos. A ver, Sergio, porque pasa que hasta que no me ocurre en casa, ¿qué me importa a mí? ¿Qué diferencia hay en un caño de agua? Si hay diferencias inclusive entre agua caliente y agua fría, caños de cloacas, y resulta que cuando me ocurre el problema, lo único que hago es cerrar los ojos, preguntar el presupuesto y dejarme llevar por el profesional del momento. ¿Cómo reconozco yo esto de los caños? Y además, ¿qué diferencia hay entre un caño de cloaca? ¿Hay diferencias entre caño de agua fría y agua caliente? Bueno, en fin, ¿qué me podés decir de esto? Muy buena la pregunta que mencionás, o el tema de comentar. Sí, por supuesto que tiene que ver con respecto a la cloaca y al agua. Claramente son un sistema de presión, es decir, uno va presurizado porque el agua con el tanque o con una bomba presurizadora, para poder recorrerse, de alguna manera va presurizado. La cloaca en realidad cae por decantación, por gravedad, entonces el caño no está, si bien tiene un montón de coeficientes de seguridad que hacen ante una obstrucción, no va presurizado. Va a cambiar exclusivamente por una cuestión de material. Uno es PVC, y yo después te había mencionado hace un momento atrás de los copolímeros o los polímeros. Y bueno, justamente el PVC se utiliza para desagües o para cloacas, y los copolímeros, los polímeros, los polipropilenos se utilizan para el agua. Son distintos plásticos. Son distintos plásticos, claro, exacto. Claro, son derivados, sí, pero en realidad son distintos plásticos. Y de alguna manera también cambian los espesores de pared. Bien, claro, que del caño. Uno, por supuesto, va a ser más grueso el de agua. Y en el agua caliente, con respecto al agua fría, también es un tema de espesor. También es un tema de espesor, porque lo primero que se preguntan, dice, sí, pero a mí me probaron la instalación antes de yo tapar o antes de avanzar con la obra, y no perdía. Bueno, resulta ser que vos no tenés manera en la obra virgen de probar con agua caliente. Lo que haces es elevar una presión mayor, una presurización mayor a la cañería, como para estar introduciendo presión a un punto que el agua caliente, estaríamos como simbolizando a que el agua caliente está trabajando. Y bueno, el profesional que vos mencionás tiene que ver con gente que sea idónea. Realmente días pasados vos hablabas con un grupo de docentes acá, y en la radio, en algún programa que yo te escuché también, y mencionaban o expresaban, ¿no es cierto?, los deseos de transformar esta Argentina por un tema educacional también. Y creo que
ese aspecto influye muchísimo en lo que un profesional sea el idóneo o no, ¿no es cierto? Que tenga una capacitación y que no sea nada más ponerse a mirar y creer que con 4 herramientas soluciona todas las cosas. Tuve oportunidad, te comento esto rápidamente, tuve oportunidad de asistir por dar varias charlas en talleres de formación o en centros de formación y en el colegio que la UOCRA tiene, el Luro al fondo, y realmente hay instituciones que forman profesionales como deben ser. Lo que pasa es que te hablan de una necesidad de juntar gente, porque muchas veces los cursos comienzan en marzo con muy buena cantidad de inscriptos y pasado el tiempo van abandonando también, o ya encuentran un rebusque y allí avanzan, ¿no? Sergio, una pregunta a lo mejor fuera, no sé si decir fuera del tema, yo creo que no es fuera del tema porque es algo que creo que lo conoces porque obviamente visitas muchas obras, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Porque, a ver, la instalación de agua siempre fue, y creo que debe ser, una canaleta donde se hace desaparecer el caño, ¿no? No sé si ahora se aplica la idea de la posibilidad de ser aérea, porque he visto en algunos lugares instalaciones aéreas, instalaciones expuestas algunas, otras tapadas, no sé. ¿Qué has visto vos respecto a esto? Bueno, muy bien. Hoy lo que se ve claramente en las obras nuevas, siempre que estás hablando de algo así, hablas de una obra que recién comienza, claro, y donde yo tengo la posibilidad de sustituir, de diferenciar o de remarcar algo, y en realidad se está buscando mucho lo aéreo por cuestiones de fácil reparación. Vos hablabas hoy al principio cuando me presentaste a mí sobre el alcance del plástico, y una de las grandes ventajas que tienes es la fácil resolución para reemplazar, para reparar, para sustituir. Cuando yo salgo de la pared, todo es más accesible. Todo es más accesible. Hoy, si nos ponemos a observar en una distribución domiciliaria, creo que en el único lugar que están embutidos los tubos es en el baño o en la cocina, ¿no? Claro. Donde va a ir un revestimiento, donde va a ir y donde de alguna manera por estética no quedan demasiado bien los caños. Ahora, después cuando hablamos de suspendido, hablamos entre un techo y un cielo raso. Claro. Por lo tanto, en ese lugar van los caños engrampados y a la vista, no tiene ningún otro condimento que tenga que tener por alguna actitud particular o algún agente particular externo. Ventajas también tienen los plásticos, que no son atacados ni por solventes, ni por líquidos, ni por ningún producto abrasivo, que en realidad los caños que mencionábamos con antelación tenía que ver justamente con que lo atacaba todo esto. Es decir, el reemplazo del hierro en la obra fue justamente y claramente por lo que a los 30, 40 años los caños que poníamos de hierro comenzaban a tener problemas sus pérdidas, ¿no? Muy bien, gracias Sergio, gracias Carlos, por compartir esta linda experiencia con nosotros. Al contrario. Atender a nuestra solicitud. Bueno, es Sergio Maldini quien ha estado con nosotros, como lo mencionábamos. Él es vendedor de una multinacional y también está como promotor técnico en una línea de productos sanitarios, y esto nos hace obviamente idóneo para hablar sobre el tema que hemos tocado en esta tarde. La cañería en una casa es algo que pasa desapercibida hasta que sucede lo que no queremos, ¿no? Como decíamos, roturas, filtraciones, etcétera. En nuestra vida sucede algo similar. Todo está bien hasta que algo pasa. Algo que no quisiéramos que nunca pase. Como por ejemplo, una enfermedad terminal. Las instalaciones en nuestra casa están, pero no se ven. Muchas veces le preguntamos a las personas, ¿no? Si tenés que partir hoy a la eternidad, ¿a dónde crees que vas? También, ¿no? Está, pero no se ve qué es lo que hay dentro de ese ser, ¿no? Hay solo dos posibilidades. No te fíes de lo que puedan decir por ahí. El cielo
o el infierno, ¿sabes? Es aquí donde elegimos uno de esos destinos. En el caso de las instalaciones sanitarias, siempre hay tiempo de solución para el problema que nos ocupa. En la vida espiritual, la solución la tenemos hoy. Hoy, dice el Señor. Mañana puede ser demasiado tarde. Escuchamos